Hoy marca el inicio de lo que muchos conocemos como la Semana Mayor o la Semana Santa. Y para algunos esta semana es un sinónimo de sol y playa. Pero para nosotros los cristianos es un recordatorio de que hace más o menos 2000 años, más o menos durante esta misma época, el Hijo de Dios se entregó por nosotros en la cruz del Calvario para darnos perdón de pecados y salvación. Hoy, antes de entrar en el texto que va a ser el enfoque de nuestro estudio el día de hoy, quisiera invitarles a que me acompañen a orar y que sea el Señor dirigiéndonos en el estudio de su palabra. Oremos. Señor, no hay nadie que se compare contigo. Tú eres perfecto, glorioso. Eres eterno. Tu majestad y tu gloria son infinitas. Tú eres justo, eres bueno, eres amor. Eres fiel, eres bueno. Te doy gracias porque nos has concedido el privilegio de acercarnos a ti por medio del sacrificio de tu Hijo. Gracias porque podemos acceder confiadamente al trono de la gracia para encontrar allí en tu trono el oportuno socorro. Señor, reconocemos que somos personas necesitadas de ti, necesitadas de tu gracia, necesitadas de tu palabra. Y te ruego, Señor, que tú puedas, Señor, escuchar nuestro clamor esta mañana, donde te solicitamos de que tú puedas hablarnos por medio de tu palabra, puedas traer confrontación, pero también confortación a nuestros corazones. Padre, quiero rogarte que tu Espíritu, Señor, nos hable, que tu palabra nos edifique, Señor. Que nuestros corazones sean transformados por tu poder. Oro, Señor, que este sea un día donde tomamos decisiones, que podamos reconocerte realmente como nuestro Señor. Padre, que al ver el ejemplo de Israel, la superficialidad con que muchos invocaron tu nombre aquel día, que eso nos lleve a nosotros a no ser superficiales ni hipócritas en nuestra entrega hacia ti, sino que sea genuina, que realmente, Señor, nosotros nos rindamos de todo corazón a ti. Oro, Señor, que puedas utilizarme, que puedas darme tu gracia para exponer fielmente tu palabra y que sea tu Hijo Jesucristo glorificado en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias y buscar en ella Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Vamos a estar abordando del versículo 28 al versículo 44 esta mañana. Lucas capítulo 19, del versículo 28 al versículo 44. Dice así la palabra de nuestro Señor. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús.
Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas las partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. De tu visitación. Este evento que acabamos de leer hace un momento marca el inicio de la semana previo a la entrega del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es lo que llamamos el Domingo de Ramos. Jesús está entrando triunfalmente a la ciudad de Jerusalén y es recibido con una gran algarabía, con personas manifestando alabanza, adoración, exaltación a Dios. Es un momento de gran éxtasis, de gran emoción en las personas. El Rey viene, el Rey viene. Y vemos en este relato cómo las personas de la ciudad de Jerusalén se apresuran a recibir a Jesucristo con gran pompa, poner sus mantos por donde él pasaba. Pero ¿cómo es posible de que el Señor al inicio de la semana fuera recibido de esta manera? Con tanta emoción, con tanto gozo, con tanta alegría. Y que las personas al inicio de la semana estuvieran diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo es posible que una semana después o unos días después muchas de estas mismas personas estuvieran diciendo: crucifícale, crucifícale, crucifícale? ¿Cómo es esto posible? Pero es que lo cierto es que muchas de las personas que proclamaban a Jesucristo como el bendito al inicio de la semana no eran genuinos. Su adoración era falsa y superficial. Realmente ellos lo habían rechazado en su corazón y no deseaban un rey como él. No deseaban al Rey Jesús. Pensaron en algún momento que sí, pero lo cierto es que no. Entonces, ¿quién es este rey a quien los judíos rechazaron? ¿Quién es este rey a los que ellos despreciaron? ¿Quién es este rey no deseado? Pues es el rey prometido. El rey prometido, el Salvador del mundo, el Mesías. Dios, desde mucho tiempo atrás, había profetizado de que Él iba a enviar al Salvador del mundo. Y este Salvador sería un profeta, así como Moisés. Sería un sacerdote, según la orden de Melquisedec, pero también sería rey. Sería rey. Eso lo vemos incluso desde el libro de Génesis, en la profecía que da Jacob a Judá. En Génesis capítulo 49 dice lo siguiente: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y noten lo que dice el versículo 10, no se quitará el cetro. Cetro es una referencia al gobierno, ¿verdad? A este
Es uno de los elementos que utilizan los reyes como señal de su gobierno. No se quitará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces claramente el Señor estaba anticipando un legislador, un rey que vendría de la tribu de Judá. Es interesante cómo se le llama a Judá, se le llama el cachorro de león, y es por eso que al Mesías se le llamó el león de la tribu de Judá. Este rey prometido era el león de Judá, y Jesucristo era descendiente, de hecho, en la carne de Judá. Entonces Dios había anunciado ya anticipadamente de que Él iba a enviar a un rey. Y incluso en los anuncios respecto al nacimiento del Señor Jesucristo, vemos una y otra vez la referencia a el hecho de que Él sería rey. Sería rey. Por ejemplo, cuando los magos llegaron a Jerusalén, ustedes recordarán, ¿cuál fue la pregunta que ellos hicieron en Jerusalén? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en Oriente y hemos venido a adorarle. También cuando el ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús, dice en Lucas 1:32, Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, noten lo que dice, le dará el trono de David, su padre. Entonces sería un descendiente de David y por lo tanto tendría los derechos al trono de David. Ahora, el rey o el reino que Dios había prometido a David era un reino que no tendría fin, por lo que el Mesías también gozaría de un reino eterno, un reino eterno. Pero si hay un texto que nos manifiesta de una manera bien clara esta idea de el rey y cómo llegaría él a Jerusalén, está en Zacarías capítulo 9, en versículo 9. Dice Zacarías 9:9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Note lo que dice este texto, alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque tu rey viene a ti, tu rey viene a ti. ¿Cómo viene este rey? Viene justo, salvador, humilde. Él viene cabalgando sobre un asno. Y Jesucristo, consciente de que esta promesa se tiene que cumplir, hace lo que vemos al inicio de este texto que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas. Dicho esto, dice que iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que cuando el Señor se estaba acercando a la ciudad, cerca de las aldeas de Betfagé y Betania, al monte que se llama Los Olivos, dice que Él envía a 2 de sus discípulos. Y Jesús les dice que vayan a la aldea de enfrente y que al entrar en ella van a encontrar a un pollino atado. Y el Señor les ordena que lo desaten y se lo traigan. Entonces, ¿quién es este rey al que los judíos rechazaron? Primero era el rey prometido. Pero también era un rey que no era solamente humano, era Dios. Jesús estaba consciente de que se tenía que cumplir en él la profecía de Zacarías 9:9. ¿Y qué hace el Señor? Manda a sus discípulos a que vayan al pueblo de enfrente y que desaten a un pollino con el cual ellos se van a encontrar. ¿Cómo sabía el Señor Jesús que había un pollino ahí? Porque Él es omnisciente. Porque Él, como Dios, conoce todas las cosas. No hay nada oculto para Él ni en el mundo, y no hay nada oculto para Él en el corazón de ninguna persona. Todas las cosas están a la luz de su mirada. Entonces, el Señor con
conocimiento absoluto que tiene de todas las cosas, Él manda a sus discípulos a que vayan a la aldea que estaba enfrente y que desataran a un pollino, a un pollino. Ahora bien, hermanos, al enviar Jesucristo a sus discípulos a desatar al pollino, ¿estaba Jesús mandando a sus discípulos a robar? O sea, ¿está el Señor mandando a sus discípulos a que tomen el, el animal de otra persona y se lo lleven? Ahora, lo cierto es que no es así. Quiero comentarles que debido a la anticipación que tenían los judíos con respecto al Mesías de que iba a entrar en un pollino, ellos hicieron una ley donde permitía o donde había una prerrogativa para todos los reyes, y era de que ellos podían solicitar una bestia de carga si la necesitaban. O sea que realmente el Señor Jesucristo en ningún momento está robando, simplemente está haciendo uso de la prerrogativa que Él tiene como rey. Ahora bien, por otro lado, en el Salmo 50, en el versículo 10, dice lo siguiente el Señor: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Ese texto nos muestra de manera clara quién es el dueño de todo. Es el Señor, Él es el dueño del cielo y la tierra. Entonces, la pregunta es, ¿qué somos nosotros? Solo administradores. Hay uno solo que es dueño de todo, que es el Señor. Nosotros somos administradores. Administramos sus bienes, administramos las cosas que Él nos ha dado y debemos utilizarlas para su gloria. Ahora, ¿qué si el Señor viene y pide algo de nosotros? Algo de lo que nosotros tenemos. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Recuerdan en la parábola de los talentos? El Señor da 5 talentos. Al que le da 5 talentos lo multiplica. Y cuando el rey regresa, ¿qué hace el siervo? Le entrega los 10. ¿Por qué? Porque son de Él. Son de Él. ¿De quién es todo lo que nosotros tenemos? Es de Dios. Y si el Señor Jesucristo le está ordenando a una persona que le dé algo, ¿qué debe de hacer? Dársela. Dársela. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, es darle al Señor lo que sea que Él pida de nosotros. Él es el Señor. Y nosotros le debemos completa obediencia. Lo vemos en el caso de los discípulos, en que cuando el Señor les dé el mandato a que vayan a buscar a este pollino, ninguno de los discípulos discute las órdenes del Señor Jesús. No dicen, Señor, pero nos van a tachar de ladrones, o, Señor, ¿cómo podemos ir? ¿Cómo sabes que hay un pollino ahí? No, ellos no discuten. Porque lo que un discípulo de Jesucristo hace cuando el Señor le da una orden es obedecer y punto. Entonces ellos obedecen. Pero ¿quién más obedece? Los dueños del pollino. Porque cuando llegan los discípulos y ellos preguntan por qué lo están desatando, ¿cuál fue la respuesta de ellos? La respuesta que el Señor les dijo que ellos deberían de dar. El Señor lo necesita. Y este es Jesucristo hablando acerca de sí mismo. Yo soy el Señor. Yo soy el dueño. Y si yo lo necesito, entonces, ¿qué debe hacer el que lo tiene? Darlo. Darlo. Hermanos, realmente este es
el significado de lo que significa, valga la redundancia. Esto es lo que significa, hermanos, ser un discípulo de Jesús o rendirse a Jesucristo es reconocerle a Él como Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. El mensaje del Evangelio es que Jesucristo es Señor. Ahora, quiero decirte qué es lo que principalmente el Señor pide de ti. Y es que le des tu vida. Más que cualquier bien que poseas. Que realmente Él es el dueño de todo. Lo que Él pide de ti es tu alma, es tu vida. Que te rindas de manera completa y absoluta a Él. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? Que nosotros no nos pertenecemos. De hecho, cuando nosotros decidimos llevar nosotros el control de nuestra vida, vivir de manera indiferente a Dios y darle nuestra espalda a Él, es un acto de profunda rebelión. Porque nosotros somos de Él y como su pertenencia, nosotros no podemos decidir hacer algo distinto a lo que Él pide de nosotros. Ahora, si lo haces, vas a tener sus consecuencias, por supuesto. Vendrán sus consecuencias. Pero nosotros, hermanos, somos de Él, somos su creación. Ahora, cuando Pablo dice aquí de que ustedes son templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros, está hablando realmente a un grupo particular de personas. Está hablando a aquellos que han sido comprados con la sangre de Jesucristo y que han recibido al Espíritu Santo. Y es que todos nosotros nos apartamos como ovejas, cada quien se fue por su camino, pero el Señor pagó un precio para rescatarnos y para adoptarnos y hacernos parte de su familia. Y fue que Él derramó la sangre de su propio Hijo. Entonces, si el Señor nos compró y nosotros le pertenecemos a Él, tanto por creación como por redención, ¿qué deberíamos hacer cuando Él pide algo de nosotros? ¿Qué debemos hacer? Entregarlo, rendirnos, obedecerle. La pregunta, hermano, ¿es Jesucristo tu Señor? Realmente es tu Señor. Porque saben, los judíos aquí estaban esperando un rey que hiciera lo que ellos querían. Por eso después lo rechazaron. Porque Jesús entra a Jerusalén y no hace descender una hueste angelical y aplasta a los romanos, sino que entra al templo y expulsa a los ladrones que estaban utilizando el templo como un lugar para hacer negocio. Luego empieza a confrontar la hipocresía de los líderes religiosos y llamar al pueblo al arrepentimiento. Y en lugar de aliarse con los líderes políticos, aliarse con los líderes religiosos, los confronta y más bien genera hostilidad con ellos. Y entonces este Mesías, este rey, ya no hace nada de lo que ellos tenían planeado. Ellos esperaban que sus problemas económicos se fueran. Ellos esperaban que Él se alzara al poder, en el poder político y les diera a ellos un lugar de renombre y de autoridad. Estaban pensando de manera tan terrenal. Y cuando ese rey no cumplió con sus expectativas, le dieron la espalda
porque realmente Jesús no era su rey. No era su rey. Y por eso pregunto, ¿es Jesús tu rey? Que muchas personas buscan al Señor cuando están pasando por momentos de dificultad, por tiempos difíciles, está pasando una prueba, hay un cáncer, una enfermedad, y buscan al Señor porque quieren que el Señor los libre de esa circunstancia y de esa situación en la que se encuentran. Tienen problemas familiares y quieren que el Señor haga algo por ellos. Pero de repente el Señor no actúa como ellos esperan que actúe. Ni complace las cosas que ellos quisieran que Él complaciera de ellos. Entonces le dan la espalda. Entonces por eso pregunto, ¿es Jesús realmente tu rey? ¿O eres tú tu rey? Y piensas en Jesús como alguien que debe de complacer tus deseos, tus ambiciones, tus gustos, tus anhelos, y que debe de servir para que cumplas tus sueños. Entonces, realmente Jesús es Señor y Jesús es Dios, es Dios. Pero ellos no querían ellos no querían esto, no querían un rey espiritual, no querían alguien que gobernara en sus corazones, no querían alguien que los librara del pecado, solo querían alguien que los librara de sus circunstancias, Ahora, pero el texto que leímos de Zacarías nos presenta a este rey como un rey justo. ¿Qué significa eso? Significa perfecto, sin manchas, sin pecado. Este es Jesús. No hay mejor rey que Jesús, porque es perfecto. Un día el Señor Jesucristo va a reinar este mundo. Lo va a redimir y va a reinar con perfecta justicia, porque Él por naturaleza es justo. Qué lindo tener un rey así, ¿no es así? En contraste con todos los reinos de la tierra que son tan corruptos, los hombres. Pero Jesucristo no es así, Él es perfecto. Ahora, lo que no entendía la gente era que Jesucristo, antes de reinar sobre el mundo, Él primero vendría a reinar sobre los corazones. Antes de ocupar el trono sobre las naciones, Él ocuparía el trono sobre el pecado. Antes de ponerse una corona de oro, se pondría una corona de espinas. Antes de ser el rey que sometiera a las naciones con vara de hierro, Él moriría y derramaría su sangre por ellos. Entonces, un rey justo, un rey salvador. Pero esto también es un contraste bien drástico con lo que los judíos esperaban, porque ellos querían un salvador de su situación política, pero no querían un salvador de sus pecados. Y cuando el ángel Gabriel le anunció a María el nacimiento de Jesús, le dice: y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. De sus pecados. Ellos decían: el que nos va a salvar de los romanos. Pero era de sus pecados. Y es que, hermanos, al final el gran problema de Israel no fueron los demás gobiernos. Es cierto que vinieron los asirios y invadieron el reino del norte. Sí. Babilonia invadió el reino del sur. Sí, es cierto. Se levantaron siempre los pueblos cananeos que no terminaron de destruir para dominarlos, los madianitas, los filisteos. Sí, pero el problema de ellos nunca fue. Realmente no fueron esos reinos. Realmente el Señor los entregaba en manos de ellos por causa de su rebelión y de su pecado.
El gran problema de Israel, la causa de su miseria, siempre fue su pecado. Y es igual nosotros, hermanos. ¿Cuál crees que es la causa de toda la miseria que hay en el mundo hoy en día? Incluso en tu propia vida. Es el pecado. Más que el Señor arregle todas las situaciones que están a tu alrededor, lo que tú necesitas es que el Señor arregle tu corazón. Que experimentes perdón de pecados, que experimentes el poder del Espíritu Santo en santificarte, cambiarte, transformarte. Eso es lo que más necesitamos. Un Salvador de nuestros pecados. Pero este Salvador también vendría como, dice, humilde. Vendría en son de paz, vendría montado en un pollino. Y la idea de humilde, hermanos, más que la parte del pollino, porque ustedes si estudian un poco el Antiguo Testamento se dan cuenta que a los jueces se les dio andar en pollinos y que a veces los reyes utilizaban pollinos. O sea que no necesariamente el hecho que Jesús haya entrado en un asno necesariamente es un indicio de humildad, ¿verdad? Un rey podía usar un pollino también en estos tiempos. Pero ¿en qué sentido este rey venía a Jerusalén humilde? Pues yo creo que porque venía a cumplir lo que dice Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2 el apóstol Pablo nos está definiendo lo que es la humildad. Y nos dice así: haya en ustedes, en vosotros, Filipenses 2:5, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso era que venía humilde, porque él venía a cumplir la voluntad y el propósito de Dios, que es ofrecerse en sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Venía completamente sometido a la voluntad de Dios. Un rey humilde. Un rey que era Dios, Señor, justo, Salvador, humilde. Es el rey que vendría a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Y de hecho nosotros vemos, hermanos, que ellos entendían la realidad, los judíos entendían la realidad de que el Mesías sería rey, y ellos lo manifiestan. O sea, vemos que cuando el pollino es llevado a donde el Señor Jesucristo, los discípulos dicen que se quitan los mantos y se lo ponen al pollino. Y luego la gente empieza a poner sus mantos, haciendo una especie de alfombra roja para que pase el Señor. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron los judíos eso de poner los mantos a medida que pasaba el rey? Es interesante que cuando nosotros leemos en el libro de Segunda de Reyes, había un rey que fue perverso, que fue Acab. Es súper perverso. Entonces Dios trajo juicio sobre la casa de él y mandó a Eliseo a que ungiera a quien iba a ser el siguiente rey. Y dice así el texto en 2 Reyes 9, dice que el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad, y cuando llegues allá verás ahí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. ¿Y a qué lo iba a llevar? A ungirlo. Entonces viene el Señor y manda a Eliseo para que unja a Jehú. Es ungido y todo. Y miren lo que pasa después en el versículo 12. Y dijo así, este es Jehú hablando: así y así me habló, diciendo, así ha hablado Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. O sea que Jehú declaró que efectivamente Dios le había hecho a él rey de Israel. Y miren lo que dice el 13. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto
y tocaron trompeta y dijeron: Jehú es rey. Es rey. Jehú al final fue un rey perverso. Pero si debajo del rey perverso pusieron mantos, ¿cuánto más delante del rey perfecto, Jesucristo? Pues ellos estaban poniendo mantos. Dice también el texto que leímos en Lucas que Jesús se acercó por el camino que pasaba por Betfagé y Betania en el monte de los olivos. Todo esto, hermanos, profetizado. El monte de los olivos queda en el oriente de Jerusalén y a más o menos 100 metros en elevación por encima de Jerusalén. O sea, Jerusalén también está como en una colina, en un monte, pero el monte de los olivos está más alto, ¿verdad? Aproximadamente 100 metros. O sea que si ustedes están arriba del monte de los olivos, ustedes pueden ver a Jerusalén. Ustedes pueden ver a Jerusalén. Y Jesús dice que por ahí es donde Él se acercó para entrar en la ciudad de Jerusalén. Pero, ¿por qué? El profeta Ezequiel en el capítulo 11, hablando acerca del nuevo pacto, de la introducción del pueblo al nuevo pacto, cuando Él les iba a dar un nuevo corazón, les iba a poner su espíritu delante de ellos, Él mira una visión. Y mira como la gloria del Señor retirándose de Jerusalén y poniéndose sobre el monte de los olivos. Miren lo que dice Ezequiel 11:23. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Cuál creen que es ustedes que es el monte que está al oriente de la ciudad de Jerusalén? Es el monte de los olivos. ¿Quién era el que venía descendiendo de ese monte para entrar a Jerusalén? La gloria de Jehová, hermanos. La gloria de Jehová. Ese es Jesús. Es Jesús. Entonces vemos que Jesús empieza a caminar en dirección a Jerusalén y vemos a la multitud aclamando, ¿no es así? La gente empieza a dar voces diciendo lo siguiente: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, dice, y gloria en las alturas. O sea, hermanos, qué maravillosa declaración la que ellos están haciendo aquí. Esta es la declaración que cada uno de nosotros debería de hacer. Realmente Jesús es el bendito, el digno de la honra, de la gloria, del honor, el digno de toda la alabanza. Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores. Le debemos nuestra alabanza a Él. Hosana. Entonces, bendito, dice el Rey que viene en el nombre del Señor. Jesús venía en el nombre del Señor, por supuesto que sí. Era el enviado de Dios Padre para la redención de los pecadores. Él venía en el nombre del Señor y dice paz en el cielo. Está diciendo paz en el cielo. ¡Wow! ¡Qué declaración! Significa que Dios estaba viendo con buenos ojos a Israel, que había habido reconciliación ya entre el pueblo, que constantemente se habían entregado a la rebelión y el pecado, y había paz entre ellos y Dios, había paz en el cielo, gloria en las alturas. O sea que se estaban cumpliendo los propósitos de Dios. Los ángeles estaban en este momento aclamando, glorificando a Dios por lo que estaba ocurriendo. El Rey está entrando a Jerusalén. Realmente, hermanos, qué maravillosa declaración la que ellos están llevando a cabo en ese momento. Ahora quisiera decir que cada persona que expresó estas palabras era genuina, pero lo cierto es que no. Bueno, habían algunos que abiertamente rechazaron esta declaración. Vemos ahí que vinieron algunos fariseos, dice en el versículo 39, de entre la multitud que andaban ahí, y le dijeron a Jesús, maestro, le dice, reprende a tus discípulos. Reprende a tus discípulos. ¿Y por qué le dicen eso? Porque ellos no consideraban a Jesucristo como Dios, lo reconsideraban como un mero maestro, un simple mortal. Para ellos Jesús no era digno de la alabanza que las personas le estaban dando en ese momento. Se sintieron ofendidos. Y si Jesús realmente hubiese sido meramente un hombre, realmente tenían razón para sentirse ofendidos.
Los mismos apóstoles no dejaron que la gente les ofreciera sacrificios ni les diera alabanza. Vemos incluso que los mismos ángeles no lo permiten. Hay vemos la aparición de un ángel en el libro de Apocalipsis y viene Juan y ante el temor que siente se inclina como para adorar al ángel y el ángel le dice: no, yo solamente soy un consiervo. Entonces ni un hombre ni un ángel debería de permitir jamás alabanza o adoración, porque solo le corresponde a nuestro Dios omnipotente. Sin embargo, Jesús la está recibiendo. La está recibiendo y Él no está en ningún momento reprendiendo a sus discípulos de que lo hagan. Pero para los fariseos que no creían en quién era Él, esto era un insulto. Y vienen y le dicen: detén a esta gente, que deje de proclamar lo que está diciendo. Y entonces el Señor les contesta: les digo que si ellos callaran, las piedras clamarían. El Señor hizo que una burra hablara en una ocasión. ¿Y saben qué más podía hacer el Señor? El Señor puede hacer que una piedra inerte hable. Y si esa gente se callaba, la profecía había dicho de que en Sion iba a haber alegría y que se iba a recibir al Señor de esta manera. Entonces el Señor hubiera podido hacer que esas piedras inertes hubieran podido dar voces y clamar y bendecir al que vive para siempre. Os digo, dice, que si estos callaran, le dice el Señor, las piedras clamarían. Pero como les dije, quisiera decirles que era genuino mucho de la alabanza que el Señor estaba recibiendo por parte de estas personas. Pero la verdad es que la mayoría de todas estas expresiones de adoración que estaban haciendo las personas eran superficiales y eran hipócritas. Como dijo el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo sabemos, hermanos, que efectivamente eran superficiales? Que realmente estaban hablando en base a la emoción que sentían en el momento, ¿no? A veces somos así, ¿verdad? Dejamos llevar por la emoción. Hay una multitud aclamando a Jesucristo y ahí van, ¿verdad? Ahí vamos, ahí donde está toda la bulla. ¿Cómo sabemos realmente que no eran sinceros? Por lo que el Señor Jesucristo dice en el versículo 41. Viene el versículo 41: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. O sea, Jesús es a quien están aclamando. El Señor se goza cuando su pueblo le alaba, hermanos. Pero Jesús, en lugar de expresar alegría por lo que está ocurriendo, el Señor empieza a llorar. El Señor empieza a llorar. A llorar. ¿Y por qué llora? ¿Por qué llora? Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Pero he aquí está encubierto de tus ojos. Él está llorando por la oscuridad espiritual en que se encuentra Israel. Saben, hay un profeta en el Antiguo Testamento que lo llaman el profeta llorón. No sé si ustedes saben quién es. Jeremías. Mal apodo, hermanos. Mal apodo. Deberían de poner el profeta moroso o algo así. Porque realmente cuando nosotros leemos por qué lloraba Jeremías, Jeremías lloraba por la soberbia, la dureza del corazón del pueblo y porque serían llevados en cautiverio y experimentarían las consecuencias de su pecado. Por eso lloraba. Miren lo que dice Jeremías 13:16. Dice: dad gloria a Jehová Dios vuestro. Este es Jeremías hablando. Antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas.
O sea, le está diciendo, den gloria a Jehová, todavía hay tiempo, antes de que vengan las tinieblas, antes de que ustedes, de que sus pies tropiecen, antes de que ustedes que esperando luz, al final lo que reciban es muerte y tinieblas. Ahora mira lo que dice en el versículo 17. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Hermanos, miren, Jeremías fue un profeta que amaba genuinamente al pueblo de Dios. Amaba a la gente. Y al ver lo que les iba a acontecer, él llora. Pero yo les aseguro que no hay nadie que ame como Jesús. El amor de Jeremías palidece ante el amor de Jesús. Superior. Él ama perfectamente porque es Dios. Y si Jeremías en su amor imperfecto llora ante la soberbia y la dureza de corazón del pueblo, ¿cuánto más el Señor Jesús? Y claramente lo vemos ahí en Lucas. Llega, mira a la ciudad de Jerusalén y empieza a llorar por ella. En una cita paralela en Mateo 23, dijo el Señor Jesús, también en este mismo momento, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisisteis. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Cuál fue el problema? El orgullo, la soberbia. ¿Cuántas veces dice el Señor, yo como una gallina que junta sus polluelos, no te quería traer hacia mí? No extendí mis alas para abrazarte con mi calor. ¿Cuántas veces no quise que vinieras a mí? Una y otra vez envié a mis profetas para que te llamaran al arrepentimiento. Puse personas a tu alrededor para traerte hacia mí. Y una y otra vez rechazaste, me rechazaste, le está diciendo el Señor. Hermano, y sabes, esto revela lo que es a veces el corazón del hombre. Que el Señor te da oportunidades, te da oportunidad, te llama hacia Él y tú te resistes. Él en su amor te extiende sus alas para que atraerte hacia Él y tú dices, no, sigues en tu orgullo, en tu rebeldía, abrazando tu pecado y rechazas el llamado que el Señor te hace a venir hacia Él. A la luz de este ejemplo, quiero implorarte en el nombre del Señor que no te resistas más y de una vez por todas te humilles delante del Señor, te arrepientas de tus pecados y vengas a Él. ¿Qué vas a encontrar en Él? Perdón de pecados, una vida nueva, una vida de paz y gozo perdurable. Si aún no te has entregado al Señor Jesucristo, no seas más un soberbio y humíllate delante del Señor. Ahora, también es una realidad que como creyentes en Cristo, también podemos ser orgullosos. Por eso el apóstol Pablo nos llama ahí en el 1 Tesalonicenses a no apagar el espíritu, a no contristar al espíritu. ¿Qué es eso? Porque así como Jesucristo vemos que llora por la dureza en Jerusalén, también Dios ha puesto su espíritu en el corazón de todo creyente y el Espíritu Santo se duele, se entristece. Podríamos decir que llora cuando un creyente está siendo rebelde y no quiere someterse a la palabra del Señor. Hay áreas en tu vida, pecado en tu vida que no has querido dejar. Y tienes al Espíritu de Dios contristado dentro de ti. Por causa de que no quieres ceder. De que quieres seguir abrazado a tu orgullo. No endurezcas tu corazón más, hermano. Humíllate, confiesa tu pecado al Señor y apártate de Él. Pero no sigas insistiendo.
No sigas insistiendo en tu pecado. Y dice, oh, dice, si tú conocieses al menos este tu día, un día que iba a ser de bendición, el día de ellos. Dice, lo que es para tu paz. ¿Para qué venía el Señor? Para traerles paz. Increíble. Lo que ellos rechazaban era lo que realmente ellos anhelaban. Querían paz. A veces la gente piensa que va a tener paz cuando tenga todas las cosas de su vida resueltas. Plata, no tenga ningún tipo de problemas. Eso no va a pasar en un mundo caído, eso no va a pasar. Pero, ¿sabes? Todas las cosas a tu alrededor se pueden venir abajo. Pero si tú tienes al Espíritu de Dios, tú tienes a Cristo en tu corazón, puedes tener paz. Porque la paz de Él no depende de nada de eso. Paz. Lo que es para tu paz. Y es cierto, hermanos, el Señor promete bendiciones materiales. Sí, en su reino eterno. Viene en el futuro. Pero sabe, hermano, sabe. En el reino del Señor Jesucristo, ciertamente va a haber paz, pero va a haber otra cosa que no va a haber, ahí no va a haber pecado. Y por eso el Señor tiene que destruir completamente el pecado para dar inicio a ese reino de paz. Y eso es lo que está haciendo el Señor en nuestra vida en este momento. ¿Saben qué está haciendo? Está raendo el pecado en nosotros, despojándonos y quitando el pecado de nosotros, para que más y más podamos experimentar su paz. Esto es para tu paz. Pero sin embargo, por la dureza de su corazón, esto estaba encubierto de sus ojos. No podían ver la bendición que Dios tenía para ellos porque estaban ensoberbecidos. Y entonces, ¿qué hace el Señor cuando una persona está dura? No recibe su palabra. ¿Saben qué hace el Señor? Los amenaza. Y les dice lo que les va a venir. ¿No han hecho ustedes alguna vez eso con sus hijos? ¿No le han dicho alguna vez? Mira, si me desobedeces, ya vas a ver. ¿No le han dicho ustedes alguna? No, son papás tranquilos ustedes, ¿verdad? Nunca le han dado esa advertencia a su hijo. Hermanos, cuando ustedes le dicen eso a un hijo, ¿qué es lo que ustedes esperan? Que ellos sientan ¿qué? Temor. ¿Es ese temor correcto? ¿Y es ese temor bueno? Ok, se lo voy a ilustrar de otra manera. Hermanos, si ustedes estuvieran en un risco, en la mera orilla de un acantilado, y de repente el área donde ustedes están parados se empieza a fracturar, pero ustedes no se dan cuenta. Y de repente hay alguien cerca de ahí que está viendo lo que está pasando. Y te grita, cuidado, te vas a caer. ¿Te va a dar miedo? Seguro que sí. Pero ese miedo actúa en tu contra o actúa a tu favor. Sí, actúa a tu favor, ¿verdad? Porque ese miedo va a hacer que te muevas. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si los hombres, los pecadores, tuvieran idea de lo que les viene en el infierno de fuego, en el fuego que no tiene fin, donde van a ser atormentados noche y día por los siglos de los siglos, temerían. Y es por eso que cuando los pecadores no se quieren arrepentir, tenemos que decirles lo que les va a venir. Por si quizás, ante el temor de lo que les viene, ellos decidan apartarse y arrepentirse. El Señor les dice, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos sobre ti y no dejarán a ti piedra sobre piedra. Es increíble que los judíos
adoraban el templo. O sea, habían llegado al punto de idolatrarlo. O sea, los mismos discípulos del Señor Jesús, cuando iban saliendo a Jerusalén, justamente en estos eventos de esta semana, le dijeron al Señor: mira los edificios. Y el Señor les dice: todo eso que ustedes aman, eso que idolatran, no va a quedar piedra sobre piedra. Aquello en que los hombres ponen su esperanza, hermanos, va a quedar hecho polvo. Hecho polvo. Y saben que esto que el Señor Jesucristo les está diciendo aquí se cumplió en el año 70. Exactamente así como el Señor lo dijo. Y está registrado. Y ni siquiera está registrado por un historiador cristiano, sino por un historiador incrédulo, por Flavio Josefo. Saben, él registró el asedio que los romanos hicieron sobre la ciudad de Jerusalén y las brutales atrocidades que ellos hicieron. Saquearon la ciudad, destruyeron el templo y masacraron a gran parte de su población, incluyendo hombres, mujeres y niños. ¿Sabes? El juicio viene. A los que desprecian al Señor van a sufrir las furias del Dios omnipotente. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que cuando el Señor te está llamando, vengas. ¿Por qué le aconteció esto tan terrible a Jerusalén? El Señor Jesucristo lo dice ahí mismo. Dice: te derribarán a tierra tus hijos dentro de ti y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. El día en que el Señor te vino a visitar. Esa palabra visitar tiene la idea de venir con el propósito de salvar. Así fue cuando el Señor llamó a Moisés y le dijo que fuera a rescatar a los israelitas de la esclavitud. Y dice: yo he visitado mi pueblo. El Señor había enviado a Moisés para liberar a su pueblo. Ahora el Señor está mandando a Jesús, a su propio Hijo. Lo está mandando para salvar. Ha venido a visitar a su pueblo para salvarle. Pero ellos no conocieron el día de su visitación, el día que el Señor les dio la oportunidad, el día que tuvieron el chance, el día en que el Señor los llamó. Ese día no conocieron, lo rechazaron. Hermano, que no te pase a ti lo mismo. Si el Señor te está llamando hoy al arrepentimiento, ya sea como que no has decidido entregar tu vida al Señor Jesucristo, ven hoy a los pies de Cristo. Y si como creyente has estado siendo orgulloso, deja eso, humíllate delante del Señor y reconócele como lo que Él es. Él es el Señor. Ríndete a Él. Vamos a orar.